Bien. Bueno, entonces, arrancamos con lo global, lo local y lo glocal. ¿Han visto estos conceptos en alguna otra materia o esta es la primera vez con la que se encuentran con esto? Qué curioso, pregunto nomás. Creo que en patrimonio vimos lo que es global, me parece, no estoy muy segura, pero Puede ser, con Roxana, sí. puede ser, tal cual. Bueno, buenísimo. Bueno, igual nosotros venimos ya en la primera unidad charlando un poco esto de la globalización, ¿no? Así que un poco vamos a ir de la mano de eso. Básicamente, bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos de globalización? ¿A qué nos referíamos cuando hablábamos en la primera unidad? A grandes rasgos. ¿Qué significa este proceso histórico, económico, político? ¿Una idea? ¿Algo que recuerden? Y a mí me suena como a todo, no sé, lo global. A todo, está bueno eso, o sea, sí, algo de eso hay, ¿no? ¿Y qué sería ese todo? ¿Qué incluye, además de todo? ¿O por qué? ¿Por qué engloba todo? Habíamos Sí. visto cómo la tecnología había globalizado el mundo, nos hizo conocer el resto del mundo, una cosa así no me acuerdo, a partir del año 80, por ahí, la década del 80. Ahí va. Bueno, ahí dijiste dos cosas fundamentales, ¿no? Uno es la tecnología, no tal cual, evidentemente. La globalización es un proceso que viene de la mano del desarrollo económico, perdón, sí, económico también, tecnológico, la explosión tecnológica de las últimas, de los últimos, me voy un poquito más atrás, ¿no? De los 80, me voy hasta a partir de la Segunda Guerra Mundial incluso, ¿no? Piensen que las guerras mundiales son momentos en que la tecnología también empieza o sea, se pone como toda la energía política, económica en enfrentamiento bélico y eso hace que se desarrolle armamento, tecnología, ¿no? Entonces, de alguna manera, muchos de los avances tecnológicos, los satélites, la circulación rápida de información, todo eso de algún modo viene de la mano en este caso, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Em, Se trata eh, de ese, o sea, viene de la mano de eso, ¿no? Y, ¿se acuerdan cómo lo veíamos? Porque nosotros lo charlamos creo que la segunda o tercera clase de la materia. Em, ¿Cómo lo veíamos? ¿Dentro de qué contexto veíamos la globalización? ¿Cómo lo pensábamos? ¿Se acuerdan del texto este que teníamos de Chirini, ¿cómo se llama? Una particular manera de dominar, algo así, en el título? No me acuerdo. Ujú. ¿Se acuerdan de ese texto que desglosamos diferentes etapas de la expansión capitalista? ¿No? Una primera etapa, capitalismo
mercantil, ¿no? La primera, digamos, expansión fuerte europea a partir del siglo XV, después la segunda, ¿se acuerdan? A partir de más o menos revoluciones, Revolución Industrial, Revolución Francesa. Eh, Ahí sería el momento, digamos, fines del siglo XIX, cuando surge la antropología en ese contexto. Eh, y la tercera etapa, ¿se acuerdan cómo la llamábamos o cómo la describían cómo la describía la autora? No me acuerdo el nombre, pero era como que la globalización provocó que las potencias ya no necesiten colonia para dominar otros países, que la dominación ahora es económica. Claro, tal cual. O sea, no es que no necesiten colonias, sino que el colonialismo adquiere otro color, ¿no? Otra forma, ¿no? Tal cual. O sea, ¿se acuerdan Como que que hablamos de... capaz era más indirecto, porque no es que iban, invadían el país y se quedaban con la colonia, sino que al ser potencias económicas va más por ese lado, o sea, siguen estando dominados, pero como de otra forma. Le da como la Ujú. vuelta ahí de rosca al neocolonialismo, no me acuerdo si lo llamaba así. Espectacular, sí, exactamente. Lo llamaba así, neocolonialismo, tal cual. ¿No? Ahí, como decía Facundo también, y de la mano de lo que decías vos, o sea, ya no hablamos de una dominación directa, de un control político directo, ¿no? Administración política de esos territorios que fueron colonias, ¿no? Ya son independientes de alguna manera, digamos en términos políticos, tienen autonomía política, ponele, ¿no? Eh, pero sí, como decían bien ustedes, hay una dominación económica, ¿no? Hay una dependencia que sigue existiendo respecto de esas grandes metrópolis o ex imperios coloniales. Pero seguimos hablando de una etapa de dominación, ¿no? De una etapa de expansión capitalista. Por eso yo les traje esta imagen tan linda, ¿no? Del famoso Mickey Mouse. eh, como una, digamos, un poco chiste, pero un poco representativa de esta, ¿no? De este proceso de expansión capitalista que sigue vigente, ¿no? O sea, la globalización como característica de este proceso de la mano del neocolonialismo es un proceso más del desarrollo expansivo capitalista, ¿no? Em, ¿Alguien tenía algo que decir? ¿O quería decir algo? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, buenísimo. Una cosa que el otro día estaba pensando, estaba escuchando un podcast el otro día. No sé si ustedes son de los podcasts, yo no soy tanto de los podcasts, pero me recomendaron uno y le di una oportunidad. Es uno de un tal Miguel Granados, es un tipo bastante famoso, seguro que lo tengan. Yo no me lo fumo mucho, la verdad, para ser sincero. Pero tiene buenos, se llama La Cruda, tiene buenos capítulos, tiene buenas entrevistas. Y a veces es tan goma el chabón que hace preguntas tan tontas que obligan al entrevistado a explicar bien de qué se trata, ¿no? De la cuestión de que están hablando. Y entrevistaba a este piloto, Piñeiro creo que se llama, que fue piloto del APA, ¿no? ¿Lo ubican al tipo? Ha tenido cierta repercusión mediática. Nada, la cuestión es que le preguntaba qué hacía actualmente. El tipo tiene una fundación que se dedica, bueno, de todo tipo de tareas así solidarias a nivel mundial, una de las cuales es sacar refugiados, ¿no? Eh, y entonces, bueno, contaba un poco de cómo se, cómo funciona, ahora está sacando gente de Ucrania, de Rusia, etcétera. Y contaba cómo era, decía esto, decía como que las políticas europeas de aceptación de la inmigración son, digamos, muy de hacer la vista gorda frente a eso, ¿no? Y de deportación y de no recibir a esos migrantes, cuando en realidad, o sea, y lo cual tiene que ver con
negar todo un proceso de vaciamiento del África, ¿no? La mayoría de estos migrantes vienen de África, ¿no? De países africanos. Como que la expansión, o sea, todo lo que fue el dominio colonial europeo en África, que duró hasta más o menos los 30, los 40, los 50, digamos, arrasaron con recursos naturales y recursos humanos, también esclavizaron un montón de población, hasta tiempos muy recientes, ¿no? O sea, destruyeron economías locales, generaron esta dependencia de la metrópolis colonial y ahora se lavan las manos, ¿no? De decir, no, pero estos migrantes que nos vienen acá a chorear, ¿no? Como ilegales, no los aceptan, ¿no? Me pareció interesante, venía el caso, ¿no? Justo estaba escuchando eso el otro día y venía el caso de cómo ejemplifica este momento que estamos viendo, ¿no? De la globalización. ¿Se entiende más o menos el ejemplo de qué va? Bueno, entonces, como para repasar un poquito esta cuestión de la globalización, se trata un poco de eso, ¿no? Está bueno pensarlo como un momento histórico. O sea, un momento histórico que arranca más o menos en la segunda mitad del siglo XX, donde en la economía mundial, ¿se acuerdan de esto que veníamos diciendo? O sea, en esta etapa del desarrollo capitalista, se combina de alguna manera el capital industrial con el capitán, el capitán bancario, el capitán del banco, ¿no? ¿Cómo se combina esto para generar una exponencialidad en el crecimiento económico, ¿no? En el tema de reinvertir el dinero, ¿no? A través de los bancos, etcétera, ¿no? Un crecimiento económico muy, muy marcado. La globalización tiene que ver con esto que decía creo que Facundo hace un rato, de como una homogeneidad o una conexión, ¿no? Entre todos lados del mundo, ser parte de un todo, ser parte de un globo, ¿no? Donde, pero ser parte de un todo no desde el buenísimo, nos comunicamos, digamos, la información circula rápido. No es solo eso, o sea, hay que entender que como decíamos recién, es una etapa de la expansión capitalista. O sea, ese todo no es simétrico, de que todos nos pasamos data ¿no? Nos juntamos y, y compartimos lo que tenemos, sino que es una imposición de ciertas maneras de hacer. O sea, no es que circule, o sea, de alguna manera sí, las telecomunicaciones hacen que circule todo ida y vuelta, pero la manera de ser, la manera de hacer, viene marcada desde pocos puntos del planeta, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan que veníamos viendo cómo los imperios coloniales en esas etapas fueron dominando otros lugares del mundo? Tal vez en este momento la predominancia política económica no pase tanto quizás por los países o los imperios coloniales, como fue en su momento, sino por lo que son empresas, ¿no? O grupos empresariales, o digamos, grandes capitales económicos. Lo cual no quiere decir que esos grandes capitales no vengan también de países centrales, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, ¿no? Que tengan sus sedes en esos lugares, ¿no? Bien, bueno, obviamente, como veníamos diciendo, todo esto viene de la mano de una explosión tecnológica gigante, ¿no? Un gran desarrollo de telecomunicaciones, transporte, informática, todo eso ayuda a esta circulación rápida y mucho más dinámica de información, etcétera. Y tiene que ver con esta interconexión e interdependencia global. Pero vuelvo a recalcar que no se trata de un proceso simétrico, ¿no? Que la globalización es un proceso que viene de la mano de este neocolonialismo, que decía creo que Melissa por ahí, ¿no? De que se trata de una expansión, ¿no? Se trata de que las decisiones que se toman en ciertos lugares del mundo, en ciertos lugares centrales, van a afectar en cómo se manejan en otros lugares del mundo, ¿no? Es como se exportan ciertos modos de comportamiento económicos,
políticos, sociales, culturales también, ¿no? Bueno, o sea, por un lado, a ver, tampoco, o sea, también está bueno recalcar aspectos positivos, ¿no? Porque, a ver, a partir de este mundo globalizado, podemos agilizar muchísimo la circulación de información, tenemos acceso a un montón de cosas, podemos hacer un tweet, eh, o podemos hacer una charla con nuestros amigos que están en el Congo, ¿no? Como si estuviéramos al lado, ¿no? Está espectacular eso. eh, Hoy en día existen muchísimas posibilidades de, no sé, de conexión, de viajes, etcétera. Eso está muy bueno, incluso, bueno, también, no sé, tener una clase virtual, ¿no? También es tener una manera, una ventaja, ¿no? En algún sentido, desde la comodidad de nuestros living rooms, podemos tener esta clase. O sea, tiene cosas, digamos, digo esto para no caer en este extremismo, de decir, súper crítico, ¿no? O sea, también hay que rescatar ciertos aspectos positivos de eso. Pero bueno, en una lectura crítica, los efectos que podemos mencionar negativos de la globalización tiene que ver principalmente con esto, que también ya lo hemos charlado en la clase de esa clase de expansión capitalista, que es la extraterritorialización de los valores, la americanización de la cultura, ¿no? Esta cuestión de que, eh, vuelvo a insistir con esto, ¿no? No es que se circula la información y ahora toda la gente tiene disponible toda la información y todas las posibilidades. No es tan así. O sea, si uno es crítico y busca, sí encuentra lo que quiere. Pero a grandes rasgos, los valores que se nos imponen vienen de ciertos lugares particulares del mundo, ¿no? Sobre todo en nuestro caso, digamos, de ser país de América, viene impuesto de una manera de Estados Unidos, ¿no? Ciertas cuestiones, o de Europa. Por eso se habla de extraterritorialización de los valores. O sea, nuestros valores, o la manera que tendríamos de ser localmente, está influenciada y está determinada por, viene marcada de otro lado. Y vale para lo económico, por ejemplo, como hemos mencionado alguna vez, porque acá en este país, en este momento, por las condiciones económicas, por la deuda que existe con el Fondo Monetario Internacional, las políticas económicas, un poco la línea está bajada desde esos grandes entidades financieras globales, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, que un poco te determina qué podés hacer con la guita o qué no, dónde podés subsidiar y dónde no, podés subsidiar o no, ¿no? Eso, una cuestión económica. Después, también una cuestión cultural, ¿no? Los consumos que realizamos nosotros desde acá están fuertemente influenciados por la cultura, digamos, estadounidense, ¿no? En general. También la globalización nos permite, por ejemplo, no sé, ver una película de Tailandia, ¿no? Actual, etcétera, que está buenísima, ¿no? Pero digamos, el consumo masivo está impuesto de alguna manera por la línea que marca, digamos, los países centrales de Occidente, ¿no? ¿Me explico con esto? Genial. Bueno, usted cualquier cosa, igual me interrumpe, ¿no? Sí, algo que hay que aclarar, etcétera. Bien. Entonces, por eso se habla de esta extraterritorialización de los valores. En alguno de los textos que tenemos para hoy, se habla de pérdida, como uno de los efectos negativos de la globalización, se habla de pérdida de la identidad, ¿no? Y acá me gustaría frenar y reflexionar sobre esto de pérdida de la identidad. O sea, la identidad se puede perder. Hay gente que perdió la identidad y quedó desamparada en un mundo sin referentes identitarios. Tal vez acá hay que volver un poquito más atrás a una discusión un poco más filosófica de qué es la identidad, ¿no? Como concepto.
Y a mí me gusta pensarla de la misma manera en que venimos pensando y discutiendo la idea de cultura en las clases, ¿no? O sea, ¿es la identidad algo cerrado? Algo que es un paquete de rasgos, como, ¿se acuerdan que hemos criticado mucho a las visiones clásicas de la antropología, de la cultura, como un paquete de rasgos que lo tenemos dado y eso de una manera nos está guionando cómo ser, ¿no? La identidad, el concepto de identidad sufre la misma conceptualización extrema, ¿no? De decir, esta es mi identidad. Si yo dejo de hacer algo, pierdo la identidad, ¿no? Y a mí me gusta la idea de pensar o reflexionar respecto a la identidad como un concepto dinámico también, como se imaginarán en la línea de lo que venimos diciendo. O sea, la identidad no es siempre igual, ¿no? No es siempre la misma, no es inamovible, ¿no? No es un paquete de rasgos cerrado que tenemos y punto final, ¿no? La identidad es, por un lado, digamos, compleja, heterogénea en una persona misma, ¿no? O sea, hay muchos rasgos que a mí me caracterizan de manera identitaria. En diferentes contextos, en diferentes momentos y situaciones, los rasgos identitarios que yo voy a expresar, que yo voy a manifestar para afuera, serán unos. En otro contexto serán otros, pero todos esos rasgos coexisten, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan de la clase pasada que hablábamos de performance? La identidad también es un concepto performático, ¿no? O sea, se manifiesta de alguna manera, de determinadas maneras diferentes en situaciones diferentes. ¿Se entiende esta idea de performatividad, actuación? ¿Se acuerdan de la clase pasada? Aprovechamos para repasar un poquito para el parcial. Cada vez soy peor mi cámara, ¿no? Soy como un píxel. 3 píxeles tiene mi cámara. Bien. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, eh, la identidad es un concepto dinámico también. O sea, yo no. Está bien, hay ciertos rasgos que me van a caracterizar toda mi vida. Hay ciertos rasgos identitarios. Yo nací, me crié en esta patria, y por más que reniegue, por más que vaya a vivir a otro lado, por más que se me saque la ciudadanía de Austria, de Croacia, en algún punto voy a estar anclado a esa identidad. En algún punto va a formar parte de mi identidad, pero tal vez no tendrá el mismo peso. A lo que voy es que la identidad va cambiando, ¿no? O sea, es algo que es un concepto dinámico, no es una cuestión fija para siempre y listo. Entonces, ¿a qué voy con toda esta cháchara? Que seamos cuidadosos con esto de pérdida de la identidad. De hecho, van a ver que, no sé no me acuerdo si lo han escrito en sus trabajos, pero suele aparecer, está en la bibliografía, o sea, esto o sea, están los autores, pero lo que yo quiero acá es discutirlo eso, ¿no? O sea, si alguna vez lo veo escrito en los parciales o en el ¿cómo se llama? En el trabajo final, yo les voy a escribir, ¿qué significa pérdida de la identidad? Hay gente que la perdió y no le queda identidad, ¿no? Como que discutir esta cuestión. Lo mismo aplica para la cultura, ¿no? Como venimos charlando. O sea, hay una pérdida de la cultura, ¿no? Como dice el texto, por ejemplo, el de Sarmiento Salcedo, al decir no perder la cultura o algo así. ¿Se puede perder la cultura, no tener más cultura? ¿Existe eso? Es raro, ¿no? El concepto de aculturación viene un poco de la mano, ¿no? De la aculturación, de la no cultura, de no tener cultura. Procesos de pérdida de la cultura. O lo mismo o transculturación sería como eh, la como adopción de ciertos rasgos culturales diferentes, ¿no? Esta mezcla cultural. Pero fíjense, yo los pongo acá todos entre signos de pregunta, ¿no? Para que se discutan estos términos. O sea, aclaro que en este proceso de expansión capitalista, de globalización, hay cambios. Y hay cambios direccionados, ¿no? Partimos de esa base. Empezamos a hablar de esa manera. Ahora bien, o sea, la idea sería explicar eso, ¿no? Explicar cómo se dan esos procesos y el porqué de esos procesos. No quedarnos simplemente con la idea de, no, bueno, se ha perdido la identidad en esta región. Bueno, entendamos cómo se dio ese proceso, ¿no? ¿Por qué se imponen ciertos valores
extraterritoriales por sobre otros? ¿Por qué se deja de hacer, por qué se dejan ciertas prácticas locales, ¿no? En detrimento de otras, ¿no? Evidentemente, ¿por qué? Porque el sistema económico exige que se produzca de una determinada manera, ¿no? Entonces ya no sea redituable en lo económico. Y ahí es que se cambian las prácticas culturales, ¿no? Aparte, hay otra cuestión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los movimientos antropológicos contemporáneos, esta discusión de qué es la antropología hoy, esto que charlábamos de estructura versus agencia? O sea, digamos, de cuánto me impone el sistema, cuán libres son los agentes de reflexionar y tomar decisiones, ¿no? También hablar de aculturación, hablar de pérdida de la cultura, un poco nos está como, ¿cómo decirlo? Está poniendo a los actores sociales en una postura recontrapasiva, ¿no? De decir, ah, listo, son aculturados, les robaron la cultura, le perdieron la cultura, pobrecitos quedaron ahí desamparados, ¿no? También pensemos que son decisiones muchas veces conscientes, o sea, la gente es consciente y toma decisiones por lo que cree que es mejor para ellos, ¿no? Eh, no sé, hoy en día todos nosotros tenemos una extensión de nuestros cuerpos que son los celulares, ¿no? Los celulares, digamos, seríamos libres de no usarlos si quisiéramos, ¿no? O sea, yo lo puedo tirar el celular y hacerme el hippie y no usarlo más, pero a la vez no podría, ¿no? Y a la vez es una decisión que tomo, digo, para no quedarme aráfue de este mundo que nos toca vivir, de un montón de cosas que son parte de este mundo, y bueno, lo uso, pero es una decisión personal, soy consciente de eso, ¿no? Bueno, nada, un poco, esto es una reflexión que yo les traigo acá. eh, Quiero decir, no es que no hay cambios, no es que no se suceden modificaciones culturales, etcétera, sino que discutamos las razones, discutamos con profundidad, digamos, de dónde viene, cuáles son los procesos, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, como contracara del fenómeno, o sea, de la globalización, de la expansión globalizadora, tenemos el fenómeno localizador, sería como el otro extremo, ¿no? La reivindicación máxima de los localismos, de los rasgos culturales locales, ¿no? Sería una postura extrema. Y eso muchas veces puede llegar a conducir hacia el aislamiento, ¿no? Hacia la fragmentación. En una frase de un antropólogo francés que es Marc Augé, dice que a partir de, digamos, la extrema localización, ¿no? De este fenómeno localizador, se implica que se afirmen ciertos particularismos, ¿no? Cómo ciertas naciones y culturas reivindican su existencia particular y cómo ciertas diferencias religiosas o étnicas, ¿no? Ciertas características particulares religiosas o étnicas se invocan con fuerza, incluso hasta conducir a la violencia, ¿no? Sería como el extremo opuesto. ¿No? Que no me toque la globalización, entonces me cierro al máximo para mantener la pureza de lo mío, ¿no? Eh, Ejemplo de esto puede ser los movimientos tal vez religiosos, algunos movimientos religiosos islámicos extremistas, ¿no? Que pueden también conducir, como dice acá, a la violencia. De alguna manera, esto implica, como decíamos recién, una reivindicación de lo local, una reivindicación y cuidado al máximo de una forma concreta de vida, de una visión del mundo particular, ¿no? Sin aceptar para nada lo otro. De alguna manera esto está reproduciendo esta idea de cultura estática, ¿no? Esta idea de lo mío o sea, cierta cultura con ciertos rasgos particulares, cerrada, ¿no? Al resto del mundo, cerrada al resto de las culturas. Esta sociedad folk, de la que hablábamos también la clase pasada. De vuelta estamos cayendo un poco en esto del exotismo,
exotizar esas diferencias, ¿no? De vuelta esta idea de los grupos humanos y las culturas como homogéneos, ¿no? O sea, es como el riesgo de caer en esta extrema, en este punto extremo. Bien, entonces, tenemos los dos extremos. Vayamos al medio, vayamos a esos grises que tanto nos gustan, a esa tibieza que tanto nos gusta en esta materia, a ese café con leche, ¿no? Que sería el punto medio de todo esto, ¿no? Que es este concepto de glocalización que nos permite entender todos estos procesos, cómo se dan en cada lugar del mundo, ¿no? La glocalización, un poco según la bibliografía, según estos textos que teníamos para hoy, por ejemplo, Sarmiento Salcedo, implica que la glocalización tiene dos aristas, que es, por un lado, esto de pensarse como locales, entenderse como con las particularidades locales, valorar la propia identidad, pero actuando como globales, o sea, compartiendo y recibiendo aportes culturales, ¿no? Entender ese ida y vuelta, ¿no? De lo local por un lado, pero de el recibir ciertos aspectos que vienen de afuera, ¿no? ¿A qué va también el concepto de localización? Bueno, justamente a qué va el concepto de globalización, ¿no? A que la globalización no es uniforme. O sea, esta imposición de prácticas y valores ajenos, esta conquista, esta expansión capitalista contemporánea, no va a afectar en todos lados de la misma manera. En cada lugar, de alguna manera, eso global que llega, se localiza, ¿no? Se toma de alguna manera, ¿no? Es un concepto que permite entender, permite capturar lo dinámico, lo contingente, ¿no? Lo coyuntural, la dialéctica bidireccional entre los dos ámbitos, ¿no? Nos permite entender esa ida y vuelta. Y en cada caso será particular, ¿no? En cada caso que nosotros analicemos, el fenómeno localizador va a tener sus tintes particulares y sus motivos particulares, ¿no? Porque hay un montón de cuestiones que lo van a afectar. El turismo quizás sea un ámbito en donde muy claramente podemos ver esto, ¿no? O sea, podemos analizar y a estudiar el fenómeno de la globalización. Porque, bueno, justamente implica este viaje hacia el otro, este viaje hacia la otredad, o sea, implica dos cosas. Por un lado, una práctica global, ¿no? Que existe en todo el mundo. Y por otro lado, implica esta, ¿cómo decirlo? Circulación de información, enfrentarse con la diversidad cultural, ¿no? Implica poner en discusión, visualizar esto de la globalización, esto de la localización, hasta qué punto influye, ¿no? Tiene que ver también con la existencia de consumidores cada vez más diferenciados, ¿no? La existencia de diferentes tipos de turismo, tipos de turistas, ya no es, ¿no? Ustedes sabrán mejor que yo, ya no es el turismo esa práctica de sol, digamos, de búsqueda de sol y playa, ¿no? Hay como diferentes aristas de la práctica turística, ¿no? Y algo interesante para pensar es en el turismo también cómo se presentan los productos locales, ¿no? ¿Cuáles son esas representaciones que hacemos del patrimonio para afuera? ¿No? ¿Qué visión del patrimonio se le ofrece al turista? O sea, digamos, hablando en criollo, sería, ¿qué se está mostrando? ¿Se está mostrando algo local? Eso local, ¿cuán influenciado, cuán afectado está por lo que el turista espera ver, ¿no? En términos de
de la globalización, digamos, ¿no? Bueno, obviamente es un proceso muy complejo que va a depender del tipo de práctica turística, del tipo de turista, del lugar, ¿no? Pero muchas veces en el turismo, y ahora vamos a ver un ejemplo, se termina como generando una representación exotizada de lo local, mercantilizada de lo local, para que el turista vea eso tan raro, eso exótico, ¿no? Eso que de alguna manera no ha tocado la globalización, no ha sido afectado aún, mantiene esa pureza de lo local, ¿no? Cuando en realidad, hoy en día, es difícil pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque bueno, como venimos diciendo, también todas las prácticas van afectando, todas las prácticas van mutando, ¿no? Ahora vamos a meternos en eso. Em, como ejemplo de práctica globalizadora, bueno, ahora lo vamos a ver también en uno de los textos, el texto de Noel Salazar. No sé si pudieron pispearlo. La autora analiza una práctica turística que hay en Indonesia, ¿no? Y estudia el rol de los guías, ¿no? Ahora vamos a meternos también en eso. Pero dice algo así como, bueno, ¿qué imagen se muestra al turista, ¿no? ¿Cuáles son esas representaciones del patrimonio o representaciones de lo local que mostramos para afuera? Eh, y bueno, entre otras cosas, menciona, por ejemplo, que el tipo o sea, llevan a los turistas, por ejemplo, a unos arrozales, ¿no? Unos campos de arroz, de producción de cultivo y producción de arroz, ¿no? Entonces les muestran, en el tour, les muestran únicamente los que trabajan como de manera más tradicional, ¿no? Como que van especialmente a buscar esos campesinos que trabajan de manera más tradicional, ¿no? Cuando en realidad, hoy en día, esas prácticas tal vez no están mucho más eh, localizadas, ¿no? De alguna manera. Como que lo que se trata es de realzar esa localidad, ¿no? Ese comportamiento local, eh, para mostrar eso al turista. Otra de las cosas que menciona es cómo un lugar, este lugar de Indonesia, tiene como una gastronomía bastante particular e interesante, pero cómo se ha modificado al punto de que se han imitado ciertas cadenas, ¿no? O maneras de consumir que tienen los estadounidenses, los europeos, ¿no? Esa manera de consumir. Por ejemplo, algo así como decía que era muy típico no me acuerdo ahora, el pollo frito, algo así, y, y los locales eran como una imitación de Kentucky Fried Chicken, una cosa por el estilo, ¿no? Incluso yo esto lo pensaba con ejemplos de acá, ¿no? De Argentina. Eh, por ejemplo, ¿no? Estas imágenes que yo les pongo acá. McDonald's, ¿no? Sería un ejemplo muy claro de la globalización, ¿no? De cómo estos locales, que tenemos uno por cuadra más o menos en Argentina, o al menos en Gran Buenos Aires y Buenos Aires, cómo es una imposición, bueno, económica, porque es un local, ¿no? Es una empresa, y por otro lado cultural, ¿no? Porque es una manera de consumir también, una manera de alimentarse particular. Sería un ejemplo muy claro de la globalización, ¿no? ¿Cómo esa globalización se localiza? ¿O cómo podemos ver la localización en este sentido? Bueno, cómo existen hoy en día, ha habido un boom en los últimos, no sé, 5 años, más o menos. Entonces corríjanme si digo mal. Pero ahora hay como muchos locales que venden burgers, ¿no? Ni siquiera son hamburguesas ya, son burgers, ¿no? O sea, el nombre ya te habla un poquito de qué se trata la cuestión. Y por un lado se trata de locales y restaurantes que tienen la estética símil McDonald's, símil comida rápida, pero que ofrecen un producto diferente, ¿no? ¿Por qué?
porque tal vez acá en Argentina particularmente tenemos un consumo de la carne diferente, ¿no? De otra calidad, ¿no? No es una alpargata como la que te venden en McDonald's, sino que es un cacho de carne, ¿no? Que apenas se puede dar un bocado, ¿no? Entonces, ¿se entiende un poco el ejemplo de cómo es una readaptación, digamos, o algo local que sería el consumo de carne, digamos, eh, o sea, adaptado a esos parámetros globales, ¿no? Por no decir yanquis. Otro ejemplo de esto, que a mí me surge, es el de las pizzerías. Eh, bueno, nada, la cultura de la pizza, nosotros, que existe acá en Argentina, particularmente en la zona rioplatense, eh, tiene que ver con un proceso inmigratorio italiano, sobre todo, ¿no? De Italia, desde todo lo que es el siglo XIX. Es una tradición porteña y de alrededores muy fuerte, donde hay pizzerías muy tradicionales. Hace unos años, un proceso de hará 10 años, 15 años más o menos, esta cadena, esta marca que es Kentucky, que también tiene sus años, empezó como a comprar, ¿no? Todas las pizzerías. Compró un montón de pizzerías tradicionales. Y si hoy entramos a un Kentucky, vamos a ver que la estética es muy diferente. O sea, se mantiene obviamente esta cuestión de comer de parado, ciertas cuestiones que se mantienen, pero la estética es muy diferente, ¿no? A lo que es una pizzería tradicional. No es lo mismo entrar a la meseta. ¿Conocen la meseta? ¿En Álvarez Tomás? ¿Y el Cano? Bueno, si andan por la zona, no se la pierdan. La fugaceta de ahí. eh, que entrar a un Kentucky, ¿no? Con luces de neón, con el mostrador, eh, digamos, mucho más moderno, por decirlo entre comillas, ¿no? Reproducir, veamos, parece que uno está entrando a un local de comida rápida y además como que reproducen todos el mismo estilo, ¿no? Como que se pierde esa localidad, ¿no? O sea, se va modificando esas características particulares con ciertos códigos diferentes. Bien, bueno, como les decía, uno de los ejemplos que teníamos para hoy es este texto de Noel Salazar, que habla se llama así, más allá de la globalización, la localización del turismo. El caso de estudio es de estos guías en Indonesia y va a analizar el rol que tienen los guías en ese proceso localizador. Bueno, un poco ya lo veníamos charlando. Llevan a los... Después léanselo porque es interesante el análisis que va haciendo pormenorizado del rol de los turistas, ¿no? Eh, va a ir recorriendo estas aldeas locales donde se realizan estas visitas y va a resaltar, va a mostrar cómo lo que se suele hacer, como decía hace un ratito, reproducirse esta idea preconcebida de lo que es lo local, ¿no? Una versión mitologizada de la vida campesina, ¿no? Básicamente tiene que ver con eso, con una mercantilización de la cultura según los parámetros del exotismo global, ¿no? En vez de mostrarte un campesino que trabaja con maquinaria un poco más moderna, un poco más actual, que es lo que predomina, que utiliza un celular, ¿no? En vez de mostrarte eso, te muestran o van a tratar de fomentar aquellas prácticas que son más ancladas a lo tradicional y menos modificadas están, ¿no? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué hacen eso? Bueno, justamente porque es lo que un poco se esperaría encontrar cuando uno viaja a un lugar exótico, ¿no? Entre muchas comillas, ¿no? A un lugar raro, súper diferente. O sea, ¿qué es lo que se espera encontrar? Esa diferencia extrema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrarte eso, porque eso es lo que se exige desde la globalidad, ¿no? Diferente sería mostrarte lo que en la mayoría de los casos sucede, ¿no? O sea, como la globalización va afectando las prácticas particulares, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende eso?
¿Alguna duda, che, de lo que venimos viendo? ¿O idea o ejemplo que se les haya ocurrido? Yo tengo o sea, a ver, como para diferenciar, Sí, como que la globalización toma aspectos globales, pero lo hace, digamos, propio. ¿Sería una cosa así? claro. Es como, sí, ¿cómo se toma? Eso que nos viene de la globalización, eso que se nos impone, ¿cómo lo agarramos? Ujú. ¿No? ¿Cómo lo reinterpretamos? ¿Cómo lo combinamos con lo local? ¿No? Tal cual. Y va a haber Ahora, grados también de eso, ¿no? Va a haber decisiones, digamos. También apunta este concepto a no pensar a los actores sociales como pasivos y decir, listos, se nos impone la globalización y listo, ¿no? Sino entender cómo son esos procesos de apropiación de eso, ¿no? O sea, están las dos caras. Cómo son esos procesos de apropiarse de lo local y también cómo son esos procesos de que se te impone un poco lo de afuera, ¿no? Entonces vos no te queda otra que, sí, sí, no te queda otra que un poco adaptarte a esas exigencias, ¿no? De lo de afuera. Como decía en el ejemplo medio burdo del celular, digamos. Que en algún momento ya no te queda otra. Bueno, otra de las cosas que. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Viola. Buenísimo. Otra de las cosas que menciona la autora interesante es eh, también esta cuestión en el turismo del beneficio económico. Ahora lo vamos a volver a ir más en profundidad, pero cómo muchas veces se prioriza esta venta, ¿no? Frente a cosas que tengan que ver con la reivindicación identitaria, ¿no? Se prioriza la venta de un producto frente a lo que es la identidad propia de las personas, ¿no? Y menciona casos de, eh, digamos, guías de turismo que ofrecen una representación de la propia cultura en términos más comerciales, digamos, estas imágenes más mercantilizadas, eh, ¿no? Como mucho priorizando en la venta, ¿no? de esta cultura, incluso al punto de también vender su propio cuerpo, ¿no? Para el turista. Diferente eh, o sea, poniéndolo en la balanza, priorizando mucho eso en vez de nada, mostrar ciertos procesos identitarios particulares, ¿no? Bien, el otro de los textos que teníamos es el de Sarmiento Salcedo, que, que va a trabajar el tema del turismo y la cultura como factores de integración de los países andinos. Al final no va a hablar tanto de la integración de los países andinos, pero nos va a dar algunas reflexiones interesantes sobre el turismo y la cultura. La pregunta disparadora es esta de cuáles son las posibilidades de que el turismo se convierta en una herramienta de desarrollo social y económica para nuestras naciones, ¿no? También habla de los países andinos de manera general por una cuestión de cierta unidad cultural, si se quiere, ¿no? Cierta característica que unifica, que une, que identifica ciertos parámetros, digamos, que identifican a todos estos lugares, ¿no? Y bueno, va a mencionar ciertos aspectos que son interesantes para reflexionar sobre esto y que son importantes también. El primero de ellos es la conservación. Algo de la conservación hemos venido charlando en las últimas clases, ¿no? Y es algo que el autor también eh, menciona esta discusión, ¿no? Porque cuando hablamos de conservación, un poco eh, apuntamos a que no se modifique, ¿no? O sea, que no se dañe, que se conserve. Pero muchas veces esa conservación eh, atenta contra el uso, ¿no? de las cosas.
o sea, uno, digamos, el ser humano, digamos, no quiero decir naturalmente, pero digamos, eh, usa las cosas, ¿no? Eh, y ese uso, como les decía, actúa un poco en detrimento de la conservación, ¿no? Eh, entonces hay como también unos grises respecto a esto. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba un ejemplo de el sitio arqueológico donde trabajo yo, uno de los lugares donde laburo yo, que eh, creo que charlamos en la clase pasada de esto, algunas estructuras arquitectónicas del sitio arqueológico, ¿no? Fueron modificadas, unas piedras fueron cambiadas para armar un corral de uso actual, ¿no? Esto lo charlamos en la clase pasada, ¿no? Les da este ejemplo. O yo estoy re loco. Me parece que no. Ah, bueno, buenísimo. Se los cuento ahora. En uno de los sitios arqueológicos, o sea, es una ciudad, digamos, unas ruinas de una ciudad, ¿no? Con pircados, con casas de piedra. Actualmente, algunas de esas estructuras de piedra, de esos recintos, que serán más o menos de 3 metros por 3 metros, una cosa así, fueron como modificados, las piedras fueron cambiadas para armar un corral para el ganado actual, ¿no? Y el ganado muchas veces, digamos, pasa por adentro del sitio, ¿no? Y las cabras pisan los muros y algunos muros se caen, ¿no? Uno a priori podría decir, pero qué barbaridad esto, atenta contra la conservación del patrimonio que debe ser, y que debe quedar intacto para el usufructo de las nuevas generaciones, ¿no? Como que ese sería el pensamiento conservacionista por excelencia. Pero por otro lado, en una visión contraria, de alguna manera, ese patrimonio sería dinámico, estaría en un uso actual, ¿no? No es la misma función que tuvo hace 600 años que la que está teniendo ahora, pero de alguna manera es un espacio, ese sitio, ese recinto, resignificado, rearmado, reestructurado, es un espacio en el que es un uso actual del patrimonio, ¿no? Y qué mejor manera de que esté vivo eso que usándolo, ¿no? Incluso cuando atenta contra la conservación, ¿no? A ver, yo acá también digo, tampoco estoy reivindicando que se hagan mierda los sitios arqueológicos, ¿no? Esto está quedando grabado, después por favor no lo saquen de contexto. Eh, pero digo, hay como discusiones al respecto del patrimonio, ¿no? Como venimos charlando en esta unidad 2, ¿no? No es que es conservación sí o no. Es hacer esta reflexión. Tal vez para la gente local, que el sitio esté cercado, que no se toque. Bueno, por un lado sí, que se conserve, que no vengan de afuera a robarse cerámica que está en el piso, que no pateen los muros, seguro que es interesante. Pero por otro lado, las cabras pasan por encima, ¿no? Y eso hace que también el sitio sea parte de su vida cotidiana, ¿no? Que lo viva en lo cotidiano como algo propio, ¿no? Entonces, ahí es interesante para pensar, ¿no? Eh, cómo la conservación a veces lo puede alejar, ¿no? De esa identidad. Y yo pensaba en un ejemplo más cercano tal vez a nosotros, el tema de las plazas, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Las plazas hoy en día, me arriesgo a decir que el 90% de las plazas de la ciudad están enrejadas, ¿no? Es un proceso que arrancó, no sé si se acuerdan, con Tellerman, era el que era el vice de Ibarra, que asumió después de Cromañón. Eh, Ahí empezaron a enrejarse todas las plazas, ¿no? ¿Y con qué objetivo? El de conservarlas, con el que no se dañan, ¿no? Eh, pero a la vez, digamos, es como que ya a las 8:30 de la noche ya te van echando los de seguridad, ¿no? De la plaza. Y no se puede acceder en ciertos momentos. O te abren una puertita, a la mañana te abren una y la otra está cerrada. Como que de alguna manera para conservar esa plaza se aísla a la gente, se deja a la gente afuera, se construye esa jaulita, ¿no? Eh, o sea, otra
Otra alternativa o una alternativa complementaria tiene que ver con, bueno, de qué manera se puede generar una identificación de la sociedad, de los usuarios de esa plaza, para que lo conserven, ¿no? Más que echándolos, más que dejándolos afuera de la reja, ¿no? Eh, como que para conservar se deja de usar o se lo aísla, ¿no? Es un ejemplo para discutir, ¿no? No quiere decir que, o sea, evidentemente también eh, cerrar las plazas ayuda a que, no sé, no se vandalicen ciertas cosas, ¿no? Tampoco quiero caer en el extremo opuesto, ¿no? Pero debería venir de la mano de cierta educación, ¿no? De reforzar cuestiones que tienen que ver con la educación, ¿no? Encontrar esa ida y vuelta, ¿no? A partir de que la gente lo vea como propio, eh, de que sea parte de su identidad, ahí va realmente a conservarlo, ¿no? Y ahí se va a poder aspirar a un uso sostenible de los recursos, ¿no? ¿Se entiende esta idea? Esta reflexión. Bien. Bueno, estos son diferentes conceptos que va diciendo, ¿no? El autor, el tema de la conservación, que va discutiendo, el uso sostenible de los recursos, la importancia de la educación, eh, la importancia también de la divulgación científica para... eh, aquí viene todo esto que venimos charlando ahora, a no dejarse avasallar por la globalización, ¿no? A tratar de encontrar ese punto medio. El rol de la ciencia es importante y no siempre ayuda a esto. También es algo que venimos charlando en las clases, como muchas veces la ciencia, los científicos, la ciencia, el conocimiento científico circula en ambientes muy reducidos, ¿no? En congresos específicos sobre la disciplina, en donde los científicos se juntan a hacerse la pajita mental, ¿no? Y hablar de cosas que no le importan a nadie, en publicar en papers que no los lee ni la madre, ¿no? O solo alguien que esté interesado particularmente en esa temática, ¿no? Y muchas veces se deja de, no se ve, o sea, ese conocimiento no llega al grueso de la sociedad, no se mastica de otra manera para que sea apropiado y utilizado por la gente, ¿no? Ahí iba a decir un ejemplo, este se me fue. Sí. Bueno, por ejemplo, el CONICET, ¿no? Que es el organismo científico de Argentina por excelencia, otorga más puntaje. O sea, es un sistema de puntaje para ascender de categoría de investigador, bla, bla, bla. Eh, Otorga más puntaje a una publicación de una temática, por ejemplo, no sé, de un caso arqueológico de Argentina, una publicación en una revista importante en inglés, tiene mucho más peso que un artículo de divulgación, no sé, un material didáctico para las escuelas sobre ese mismo caso, ¿no? Eso prácticamente no tiene valor. Entra en una categoría que es extensión, que tiene medio punto, no sé cuánto tiene, pero una publicación afuera en inglés te da muchísimo más valor, ¿no? Más puntaje, más prestigio y más puntaje, ¿no? Entonces ahí ya estamos meando fuera del tarro un poquito, ¿no? En este sentido. Bueno, la importancia entonces de la divulgación y la aplicación y la popularización del conocimiento científico. La descentralización, es decir, que el Estado delegue, ¿no? La utilización, el control, la regulación sobre el patrimonio, ¿no? Como que puedan ser, digamos, las propias comunidades las que tomen las decisiones sobre eso. Muchas veces, a ver, el Estado es un organismo súper homogeneizador de una gran diversidad, de una gran heterogeneidad, ¿no? Y aplica, digamos, de alguna manera las mismas políticas para todos lados. Entonces, de alguna manera, lo que el autor propone es esto de, bueno, a través de, no sé, organizaciones no gubernamentales o mismo de las propias comunidades, que se gestione el uso y conservación del patrimonio. Un caso particular es el del, no sé, si escucharon hablar del Capacnián, el proyecto de Capacnián, ¿le suena? ¿No?
el Capacñán es el camino inca, que es un poco lo que ha, o sea, el Inca, ¿no? Este imperio que ha anexado muchísimos territorios del sur de Colombia hasta lo que es Argentina, Chile, y ha desarrollado muchos caminos, caminos que incluso también antes ya existían, ¿no? Porque las poblaciones locales también se movían por el paisaje, ¿no? El Inca tal vez le dio más magnitud, le dio más, no sé, más infraestructura, pero bueno, cuando llegan los españoles, con lo que se encuentran es con ese camino inca, ¿no? Con el Capacñán. El Capacñán es un proyecto multinacional que implica, sí, sobre todo con fines turísticos y también científicos, de explotación de esos tramos de camino inca que hay por todo el lado de Colombia hasta Argentina y Chile. Es un proyecto con capitales extranjeros que vino a todos estos lugares, vino por ejemplo a la provincia de Salta, y bueno, trata o sea, se imponen o sea, ciertos tipos de productos turísticos respecto de eso, pero las comunidades locales nunca fueron consultadas sobre eso, ¿no? Es como que de repente le llega ese proyecto por encima, ¿no? Una vez que se implanta el proyecto y se pone en funcionamiento, ahí se llama a las comunidades a ver qué piensan, ¿no? Pero no se las hace partícipes del proceso. Entonces es una manera de, si se quiere también, de imposición de la globalizadora, ¿no? De cómo, de una manera de explotación turística de ese recurso turístico en particular. Bueno, después otra cosa que menciona el texto es cómo ciertas corrientes, o sea, ciertas maneras más actuales de hacer turismo, como el agroturismo, el turismo cultural, turismo étnico, turismo comunitario, etcétera, vienen a un poco ayudar en este proceso de reivindicación identitaria que tiene que ver con la gestión. Ahora en la unidad 2 nos vamos a meter en detalle de esto, pero tiene que ver un poco con la autogestión del turismo, con eh, con el cuidado del patrimonio, con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Permite también integrar zonas ¿cómo se dice? A- Añadir recursos económicos complementarios a las economías locales, ¿no? A partir de la llegada del turismo, ¿no? Pero a partir de la gestión local del mismo, ¿no? Bien. Y como para cerrar esta parte de la clase, una reflexión que se desprende de lo que venimos viendo eh, es esta, ¿no? Se habla Cuando se habla de turismo, ¿no? Se dice que es una de las industrias más fuertes de la economía mundial, que mueve no sé cuánta guita mundial, no sé cuántas personas, que genera, que es no sé qué porcentaje del PBI de los países, ¿no? Como que muchas veces leemos esto, ¿no? Turismo igual beneficio económico, ¿no? tiene, Tenemos que como generar prácticas turísticas para que crezca el lugar, ¿no? Crezca la localidad, ¿no? Eh, Porque, bueno, va a generar puestos de trabajo, porque va a generar mayores ingresos. Y si bien esto es cierto, la pregunta es más fina. Ese beneficio económico, ese crecimiento, ese supuesto crecimiento económico que trae el turismo, ¿para quién es? ¿Quién lo recibe? ¿No? El autor da un ejemplo sobre Perú, que es Machu Picchu, ¿no? Se pregunta cómo, si Machu Picchu, ¿no? Es el lugar turístico por excelencia del Perú, es el punto, es uno de los lugares que, o sea, es el lugar que más turistas atrae de todo Perú. ¿Por qué el Cusco, ¿no? Desde donde se visita Machu Picchu, por qué el Cusco es de las zonas más pobres de Perú, ¿no? O sea, si el turismo trae beneficio económico, ¿por qué se da este proceso? Bueno, justamente esto tiene que ver con la distribución de la riqueza, digamos.
con esta pregunta que nos hacemos de ¿para quién? ¿Quién recibe este beneficio económico? ¿No? Y lo que dice el autor es lo siguiente, al fin y al cabo, se siguen reproduciendo la estructura económica de la sociedad con el turismo. O sea, se sigue reproduciendo la división de clases y no implica que todos crezcan, sino que los que van a recibir realmente los beneficios económicos que genera el turismo son aquellos que tienen los medios de producción, ¿no? Los que son los dueños de las empresas, ¿no? Los que manejan los atractivos turísticos, los que manejan los tours, etcétera. Quienes sean los empleados, quienes trabajen para eso, van a seguir manteniendo su condición social, no tienen posibilidad de ascenso social, ¿no? Tiene que ver con cómo se reproduce eso que ya existe. No es que llega el turismo y va a cambiar eso, ¿no? Los que ya tenían los recursos económicos, bueno, eso sí tal vez van a aumentar su patrimonio, su capital, digamos. Pero los que no lo tenían van a mantenerse en esa línea, ¿no? Van a mantenerse con lo que, digamos, van a conseguir un laburo que les permita vivir, pero ahí nomás, ¿no? ¿Alguien fue a Perú? ¿Alguien fue a Machu Picchu? ¿Tuvo la suerte de ir? Bueno, ojalá que algún día puedan hacerlo, es un lugar increíble. La verdad, todo el Cusco en sí mismo, todo Perú, es increíble. Y bueno, nada, un ejemplo de esto, por ejemplo, yo cuando estuve allá por el año 2000, que era 2006, creo, era joven, y me acuerdo que hay un tour que te lleva a conocer Machu Picchu, que se llama, es un tour del Camino del Inca, ¿no? Son 4 días caminando por la montaña. Y te sale no sé cuánta guita. El tour mismo ya te incluye varias cosas. La comida, bueno, el ingreso al parque, el transporte hacia el lugar donde empezás a caminar y el tren de vuelta que sale desde abajo de Machu Picchu, el tren que va de vuelta a Cusco. Y otra cosa que te incluye el tour son los porteadores, ¿no? Son gente de locales, ¿no? Que te llevan las cosas, ¿no? Te llevan todas las cosas, te llevan todas las carpas que te arman, toda la comida, cocinan, incluso te llevan tus cosas, si quieres también, ¿no? Y nosotros, que éramos unos hippies ratatouille totales en ese momento, queríamos que no nos incluya nada de eso, ¿no? No queríamos llevarnos barrita de cereal y arroz, ¿no? Para comer. Bueno, no te dejaban. O sea, lo que nos permitieron no contratar era el tren de vuelta, ¿no? Entonces arreglamos, o sea, no lo sacamos, eso nos ahorró un poco de guita, y nos volvimos ahí medio eh, en otros medios alternativos bastante precarios. Y una de las cosas que no queríamos nosotros eran los porteadores, ¿no? No queríamos que nos llevaran las cosas. Y eso era digamos, medio por ley, que era así, que no podías ir sin los porteadores. Entonces, bueno, las cosas nuestras las llevamos nosotros, o sea, nuestra mochila con la ropa la llevamos nosotros. Pero lo que es todas las carpas, comida y todo, eso eh, o sea, venía incluido, ¿no? Y nada, es un ejemplo para mostrar cómo estos laburantes, ¿no? Tienen un trabajo que es súper precario y súper exigente desde lo físico y son parte de esta mega industria turística que es Machu Picchu, pero no es que tienen un crecimiento económico, no es que tienen una posibilidad de ascenso económico, no es que están sobrados, ¿no? O sea, pueden mantenerse, imagino, no lo sé, habría que ver, ¿no? O sea, tienen un laburo, sí, ¿no? Pero bueno, vuelvo a esta pregunta, ¿no? ¿Beneficio económico para quién? O sea, es como que no saca a nadie de la pobreza o de las condiciones que uno ya tiene en el turismo. Lo que saca a la gente de la pobreza es la redistribución de la riqueza, digamos, la oportunidad eh, de construir otras condiciones de laburo, ¿no? ¿Se entiende esta idea, el ejemplo?
¿no? Entonces, eso tal vez es algo que está bueno que ustedes lo incluyan en sus trabajos, ¿no? De esta reflexión. Primero lo del cómo en todos los casos que ustedes eligieron van a ver esto de localidad, ¿no? ¿Cuál sería la práctica global y cuál sería eh, la adaptación local? ¿Cómo se manifiesta esa localización en sus casos? ¿No? Y también, eso por un lado, y también esto, ¿no? De lo que ustedes hayan elegido, bueno, como práctica turística, está bueno porque genera beneficio económico. Ok, pero ¿para quién? ¿No? En los casos que ustedes han elegido. ¿El beneficio económico cómo es? Está bien, en este cuatrimestre no van a poder hacer un estudio de caso analizando todos los factores económicos, ¿no? Pero sí van a poder plantear esa reflexión, van a poder plantearse esa pregunta, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, ¿se entiende esto? ¿Alguna duda, algún ejemplo, algo que haya quedado medio colgado ahí? ¿Estamos joya? ¿Sí? Bueno, buenísimo. Son las 10 menos 5. ¿Les parece hacer una pícola pausa y volvemos y cuarto? Y no sé, si quieren, vemos alguna pregunta del parcial. Digo, alguna pregunta del parcial. ¿Alguna duda respecto del parcial? Y no lo podemos hacer ahora, digo yo, como Sí, para lo terminar único, más. me parece perfecto, sí, estoy de acuerdo. ¿Me das 2 minutos que voy al baño? Sí. Dale, dale, vengo. Bueno, muy bien, aquí estamos.
Bien. Bueno, nada. ¿Dudas, preguntas, consultas sobre el parcial, sobre los contenidos? Yo tengo O sea, duda con el texto, perdón. Sí, Estaba mirando la bibliografía y ajá. hay un texto que no la encontré, que es el estructuralismo. Para que me ubico. O sea, vos dices estructuralismo y eso, ¿dónde lo estás viendo? En la bibliografía. ¿En el programa? Sí. Fíjate en el texto de lo que son las corrientes, Principales corrientes teóricas. sí, las clásicas, digamos, Ajá. que es el texto de Sí, vi que hay Chirighini un texto que es de 2006. Josefina que dice del iluminismo a los Sí, clásicos y sí, después está otro texto enlazado. sí, viene iluminismo, después viene, dice, Evolucionismo. evolucionismo, primer paradigma, después viene particularismo histórico. ¿Estás en el PDF? Sí. Página 13 del PDF, particularismo histórico, eso entra. Después viene funcionalismo, página 16 del PDF. Y después viene estructural funcionalismo, no, eso no lo vimos. Y después estructuralismo, en la página 20 del PDF. Ok. ¿Lo llegas a ver? Estoy llegando. Ahí va. El autor de ese capítulo es Ya la encontré. Giglino, pero bueno, es parte del mismo PDF, digamos. Ok. ¿Lo encontraste? ¿Ahí? Sí, sí. Ah, Ya la buenísimo. encontré. Genial. Gracias. Sí, el estructuralismo, bueno, es parte, digamos, ya a mediados del siglo XX, eh, pero bueno, es parte de lo que sería la antropología clásica, esas corrientes fundacionales de la antropología, digamos. ¿Alguna otra cuestión así de contenido o bien así más de los textos? yo quería preguntar, o sea, entra todo hasta la unidad 2 Entra así, completo. hasta lo que vimos hoy, o sea, la unidad 1 Sí. entera y la unidad 2 entra, creo que vimos patrimonio, folclore y las discusiones de localización que vimos hoy, ¿no? Creo que Ujú. vimos eso nomás. Sí, sí, eso es todo lo que entra. O sea, entra la primera unidad, lo que es este recorrido histórico de la expansión capitalista, el surgimiento de la antropología, el contexto político del surgimiento de la antropología, el evolucionismo, las corrientes clásicas, ¿no? Funcionalismo, particularismo histórico, estructuralismo, las reflexiones que vimos sobre estas actitudes frente a la diversidad cultural y la otredad, que son el etnocentrismo y el relativismo cultural, ¿se acuerdan que vimos eso? Y las corrientes como contemporáneas en antropología. Eh, sí, o sea, lo que serían del medio siglo XX para acá. A ver, como para que relajen un poco en ese sentido, yo no les voy a preguntar, tal vez de las corrientes clásicas sí, pero de las corrientes más actuales no les voy a preguntar específicamente qué dice la ecología cultural, ¿no? ¿Cuáles son los postulados de de la antropología simbólica, ¿no? Pero sí, porque también lo que vimos, ¿se acuerdan en esa clase? Es que muchas de esas escuelas de pensamiento no son tan rígidas o cerradas como si lo era la antropología clásica, que el funcionalismo plantea esto y listo, ¿no? En las contemporáneas es más una reflexión, es lo que venimos viendo de cómo se piensa la sociedad, cómo se piensa la cultura, ¿no? No en términos estáticos, no en términos organicistas, ¿no? Como no en esta analogía del organismo celular cerrado con todas sus partes, ¿no? Cumpliendo una función para el funcionamiento del todo, ¿no? O sea, esas
esa clase sobre corrientes actuales, digamos, tiene mucha complejidad y vimos muchas, pero la idea es que se entienda un poco ese recorrido, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Sí, se entiende. Bueno, buenísimo. Eso les quería decir para un poco que estén tranquilos con eso. Bien, y después, bien, ¿qué más? Unidad 2, sí, vimos folclore, patrimonio, las discusiones al respecto y lo que vimos hoy de localidad, sí, localización. El examen va a ser a desarrollar. Van a ser, no sé, supongo que 3 o 4 preguntas a desarrollar, a dar ejemplos, tal vez tenga algún ejemplo para que tengan que explicar o sobre el cual tengan que reflexionar, algo así. Y después para la otra clase, bueno, igual después se los digo, pero con la otra clase ya terminaríamos la unidad 2 con los textos que están ahí de Sonia Halfin, de Carolina Crespo, de Cóceres y de Barreto. Pero bueno, eso para la otra. O sea, el martes solamente hacemos el parcial y Sí. ya está. Ah, Así es, así es. Y después la otra clase nos vemos acá, de vuelta acá con el virtual con eso. Igual nada, después del parcial yo les mando ahí por el campus para que les quede agendado cuál es la bibliografía. ¿Alguna duda de contenido? ¿Algo que hayan revisado y les haya quedado medio colgado? Onda, ¿qué decía Malinowski? ¿Quién era ese muñeco? Ah, Maite, no te escucho, ¿estará silenciada tal vez? Ay, no te escucho. ¿Soy el único que no la escucha? no, yo tampoco escucho. Ah, ¿No se escucha? ahí sí, ahí sí. Digo que ahora no me surgen dudas, pero después seguramente sí, cualquier cosa te escribimos igual. Dale. Bueno, si no tienen las clases también, algunas que están grabadas, así que están ahí para revisar también. No sé, pero quizás algo puntual. Dale. Ok. Va a subir Buenísimo. igual lo de hoy, ¿no, profe? Sí, ahora cuando se termine de descargar la subo ahí a YouTube. Y les paso el link ahí, le dejo el link en el campus. Bueno. ¿Hay Bueno. que tener presente como algún autor en especial? No, lo que fuimos viendo. Sí. Sí, lo que fuimos viendo y también también las reflexiones que hemos hecho en clase, ¿no? O sea, porque como siempre les digo, los textos están buenos, pero también está bueno dudar de los textos, ¿no? También está bueno. No son la Biblia, ¿no? Pero sí, lo que hemos visto. ¿Alguna otra cosita? No. Bueno, entonces a meterle nomás. ¿Están con otros parciales esta semana o todavía no? No. Ah, bueno. Yo no. Bueno, genial. Bueno, genial. Entonces, cualquier cosita estamos al habla y que tengan buena semana, que tengan buen estudio y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos. Adiós. Adiós, que anden bien. Buenas tardes.